la invitación y especialmente porque quiero hacer un reconocimiento a Manuel porque fue el que me metió en estas lides hace unos 3 años cuando estaba terminando ya casi 4, 5 casi, ¿cómo pasa el tiempo? Estaba terminando el periodo de la segunda administración Uribe y Manuel era el delegado de la sociedad civil al Consejo Nacional de Planeación y me solicitó que le colaborara con un documento de política ambiental. Y yo le dije que yo no sabía tanto de eso, pero que podía enfocarlo en temas de los que yo más o menos manejaba en esa época, que era de financiamiento de la política ambiental, y que obviamente en eso podía trabajar, pero él me pidió que de todas maneras hiciera un esfuerzo de poner un pequeño capítulo sobre el tema minero, porque él ya visualizaba en una época en donde todavía no se veía el debate público tan intenso como es actualmente, ya se visualizaba que iba a haber un alto debate alrededor especialmente de los eventuales impactos de la actividad minera sobre el medio ambiente. Y me puse en contacto con una persona que maneja mucha información, un geólogo, Julio Fierro, y realmente yo quedé absolutamente sorprendido de, sin conocer el tema, cada vez que uno indagaba sobre cualquier aspecto, lo que encontraba era situaciones de alta crisis y conflicto en las relaciones entre el Estado, la sociedad y las mismas empresas. Entonces uno, pues obviamente queda un poco despistado de que un sector sea tan supremamente complejo y adicionalmente, pues después de ese primer ejercicio, pues se empezó a abrir un debate bien interesante. Yo tuve la oportunidad en poco tiempo después de ser llamado por la Contraloría a colaborar en algunos temas y dentro de ellos apareció la iniciativa de trabajar temas de minería en Colombia. La Contralora contactó a Luis Jorge Garay, que es una persona de amplio conocimiento de temas colombianos, y se fue conformando un grupo más o menos estable, pero después se fue ampliando con personas de dentro de la Contraloría, funcionarios de la Contraloría, personas de fuera, y en ese grupo sostuvimos durante casi 20 meses unas intensas discusiones de diversos puntos de vista con distintos enfoques. Aprendimos muchísimo en esa discusión, nos permitió desarrollar a cada uno la perspectiva que teníamos, pues llegamos obviamente con un conocimiento previo, pero se fue desarrollando y por supuesto cada vez nos convencimos más de que el tema minero no podía tratarse como una actividad de un sector productivo en particular, sino que era un sistema suficientemente complejo para que fuera necesario verlo desde múltiples perspectivas de derechos humanos, de derechos ambientales, obviamente desde el punto de vista tributario, fiscal, desde el punto de vista institucional, etc. Es un tema indudablemente de alta complejidad y eso obviamente cada vez lo va entusiasmando uno más y por eso se siente uno contento de haber entrado en ese tema. Precisamente a raíz del foro o el taller interno, porque no era un foro abierto, sino convocado a personas restringidas, una de las primeras sorpresas es que el gran ausente durante buena parte del taller fue el sector estatal. Prácticamente, en primer lugar, el primer día fue el viceministro, que se presentó obviamente como ministro encargado, estaba de ministro encargado, y algunos de los relatores del final del día públicamente lo catalogó como una conferencia de publicidad institucional sin prácticamente ningún contenido. Y realmente fue una presentación bastante precaria, pero hizo una observación que a mí me hizo incluso cambiar la presentación y retomé esa idea para la charla de hoy, y es que llegó a afirmar que el sector minero era el sector mejor y más regulado y controlado que existía en Colombia. Y eso obviamente le genera a uno un cortocircuito, precisamente porque todos los problemas que uno encuentra es de gran debilidad del Estado para manejar un tema tan complejo. Y el señor, ayer que estuvo 5 minutos adicionales, volvió a insistir que era el sector mejor regulado que había en Colombia. Por fortuna, la segunda participación, fueron 2 participaciones muy puntuales, fue ayer por la tarde la directora de la UGME,
que presentó una visión completamente diferente. Es más, en lo que hizo énfasis en un documento de plan de ordenamiento minero que acaba de publicar formalmente la UCME por un mandato legal que tenía, una de las cosas que resalta es que hay altísimas complejidades y dificultades en la regulación y en el control y que parte de la crisis se origina en eso, y entonces era completamente distinto. Pero lo que llamaba la atención es que el debate, si bien es cierto fueron los dos a sus presentaciones, en el primer caso de media hora y después de 10 minutos o 15 minutos, por lo menos en buena parte del trabajo de discusión, que era donde se importaba haber abierto los debates, no participaron. No hubo ninguna persona del Ministerio de Minas, pero tampoco hubo en ningún momento de ambiente. Se había invitado también al sector de justicia porque había serias discusiones sobre temas de derechos humanos, violencia, etcétera, y el Estado fue el gran ausente. Eso me llevó a mí a focalizar la presentación incluso que hice ayer sobre la gran debilidad del Estado y sobre una serie de problemas que se derivan de esa debilidad del Estado, especialmente en 3 dimensiones, y que son el tema tributario, que es un tema fundamental por el cual se instauró lo que se denomina la locomotora minera, el tema de la forma en que se ha evolucionado las condiciones institucionales y de la población en las zonas mineras, y en tercer lugar un tema de salud, que está muy relacionado con los temas ambientales y la regulación ambiental. Entonces nos vamos a focalizar en esos 3 temas, inicialmente presentando un breve contexto de qué significa y cuál fue el origen del concepto de locomotora minera, para entrar después a mirar con algunos ejemplos cómo es que se expresa en temas de altísima relevancia esa debilidad institucional y esa incapacidad que ha tenido el Estado, no en los últimos años, sino de una manera acumulada durante las últimas 3 décadas, en manejar una actividad en la cual el país lo que ha demostrado es que sus niveles de improvisación son elevados y la capacidad de aprovechar esa actividad ha sido prácticamente nula. Y obviamente pues algunas referencias de a qué hacer, pero ya un poco desde el punto de vista del manejo de temas de transparencia y que implica mucho la actividad académica, por supuesto. En primer lugar, el plan de desarrollo tiene 2 elementos que fueron ampliamente incidentes en el tema de las locomotoras. Bueno, en primer lugar, la gran consigna de más empleo, menos pobreza y más seguridad. Obviamente, y lo vamos a ver con algunas cifras, en el tema de más empleo no tiene prácticamente nada que decir el sector extractivo. El sector extractivo es un sector absolutamente marginal en la generación de empleo. Ayer hacía una cuenta con las cifras que dio el viceministro. La actividad minera de exportación, obviamente la de gran escala, genera más o menos entre 2,5 y 3 puntos del PIB y genera el 0,5% del empleo. Es decir, no tiene ninguna proporción la participación en el PIB con la generación de empleo. Es un sector completamente marginal en ese sentido. En relación con la pobreza, es uno de los temas que vamos a mirar, pero se relaciona mucho con un tema fundamental que es generación de riqueza para mejorar las condiciones de vida de la población, pero explícitamente el plan de desarrollo lo plantea en el sector minero y energético como la posibilidad que tiene el Estado de incrementar sus ingresos para poder cumplir sus funciones de impulsar la generación de empleo, de combatir la pobreza y de mejorar las condiciones de vida de la población. Eso lo tiene clarísimo el plan de desarrollo, de que no es el sector en sí mismo el que lo va a generar, sino que va a generar los recursos, y por eso traigo a cuento otra de las estrategias del plan de desarrollo, que es la estrategia de sostenibilidad de las finanzas públicas, que tiene 2 grandes ejes: uno, reducción de la evasión fiscal, y el segundo, la regla fiscal, que implica hacer un ahorro para evitar que en el momento en que disminuyan los precios de estos bienes se genere una crisis de déficit fiscal. Y obviamente esto lo analizan porque el país, ahora lo vamos a ver también, tiene una situación de déficit muy marcada, y especialmente se establece
una estrategia que tiene mucho que ver con esto, es la estrategia de reforma de la regla del juego para distribuir las regalías del sector primario, del sector extractivo. Y en lugar de que un modelo que venía funcionando desde los años 90, de concentrar el ingreso adicional que obtiene el Estado por permitir la extracción del recurso natural que es de su propiedad, en lugar de que ese recurso, como sucedió desde el año 94, se focalizara en las áreas productoras, en los municipios y los departamentos que generaban la producción de minería de hidrocarburos, se hizo una reforma total que ha generado una amplia discusión y vamos a ver algunos elementos de ella en uno de los puntos, porque obviamente desde el punto de vista, digamos, de la lógica, cuando subieron los precios de los hidrocarburos y de los minerales, se generaron una gran cantidad de recursos y el Estado vio pertinente que en lugar de que se focalizaran únicamente en las zonas productoras, se distribuyeran en todo el país. Y eso obviamente condujo a la reforma constitucional que reorienta el sistema de regalías y a plantear que buena parte de esos recursos se llevaran a un fondo de ahorro y cambió muchísimo la estructura. Una de las cosas es que en este momento prácticamente todas las regalías que se pueden usar, las que no se ahorran, se ejecuten a través de proyectos específicos y eso abre, digamos, una dinámica diferente de asignación de recursos, pero después retomaremos ese tema para ver los retos que tiene esa nueva estrategia de distribución de recursos. Lo que les decía del régimen del déficit fiscal, esto lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, venía una situación de déficit fiscal y se plantean unas metas, no he revisado si se cumplieron o no las metas, valdría la pena revisarlo, pero esas metas se planteaban precisamente con una expectativa de que se mantuvieran los precios de los bienes primarios, de minería, especialmente carbón, y de los petróleo, porque de ahí proviene buena parte del recurso del Estado. También lo vamos a ver con más detalle. Y el tema de la locomotora, no es que se pensara en iniciar, esta es la línea de inicio del gobierno de Santos, sino que efectivamente ya había empezado, este es el crecimiento del sector de minería y petróleos, en contraste con el crecimiento de todos los demás sectores. Entonces es indudable que este sector tiene un crecimiento mucho más dinámico que los demás sectores y eso ha llevado a una situación bastante particular y es que la estructura, la conformación de la economía colombiana en los últimos años ha venido cambiando dada esa tasa de crecimiento del sector primario. En primer lugar, por la elevación de precios, pero también por un incremento de producción, no siempre se han cumplido las metas. Hay una meta que tiene el Estado fundamental y es llegar al 1.000.000 de barriles y sostenerlo de petróleo por día, en un nivel bastante menor el tema de carbón. Menor digo yo en términos de su participación, pero eso ha llevado a que si en los años 70 teníamos una participación bastante marginal del sector extractivo, en la actualidad tenemos ya niveles de participación del 8-9% del Producto Interno Bruto, que le da un peso muy importante a la extracción de minerales y de hidrocarburos en el conjunto de la economía. Y esto se ha venido dando con un decrecimiento sustancial del sector manufacturero, pero no únicamente porque el otro haya crecido más que el manufacturero, sino porque el manufacturero entró en una situación de deterioro, es decir, no solo se deterioró en términos relativos a minería de hidrocarburos, sino que en términos absolutos el sector manufacturero también ha perdido importancia y su dinamismo es básicamente con altas señales de crisis que en parte están originadas por el mismo crecimiento del sector extractivo de escasísima generación de valor agregado interno que genera lo que ustedes seguramente han oído hablar es la enfermedad holandesa y es frente a esa avalancha de dólares que entran al país, especialmente por inversión, un pequeño paréntesis, digo por inversión porque paradójicamente los dólares que se generan en la actividad minera y petrolera nunca entran al país. Hay un acuerdo de preferencia a ese tipo de sector, de tal forma que esos dólares se quedan siempre por fuera, se vende el producto y llega directamente a las casas matrices, son empresas que tienen sucursales aquí en Colombia, se quedan en las casas matrices y solo ingresan
los dólares que se requieren para cubrir los costos que, como ya les decía, por lo menos en términos de mano de obra y de tecnología local, son mínimos. Y por lo tanto todo eso desaparece, pero sí llega una avalancha de inversión extranjera y adicionalmente hay una excepción muy notable, que la quiero resaltar ahí, es el caso del sector de hidrocarburos con Ecopetrol. Ecopetrol sí es una empresa de extracción que concentra, si la memoria no me falla, alrededor del 40% del petróleo que se extrae, es Ecopetrol el que lo extrae, pero además tiene la refinación y tiene el suministro de combustibles al país. Es decir, es un sector que su eje fundamental no es el sector externo, sino es garantizar la independencia de las importaciones de combustibles y garantizar el abastecimiento de los combustibles para todas las actividades del país. Es realmente es la excepción en contraste con el sector minero de minería, especialmente liderado por el carbón, pero obviamente el níquel y el oro tienen la misma característica. Son sectores que están focalizados casi exclusivamente a las exportaciones. El consumo interno de carbón, por ejemplo, no se abastece de las grandes ventajas que tienen la Guajira y el Cesar. Todo el carbón de la Guajira y el Cesar es de exportación, es solo uno muy marginal. En Córdoba se piensa utilizarlo para generación eléctrica, a pesar de que cuando se desarrolló esta iniciativa, en principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, el plan era desarrollar una industria extractiva en la Guajira y el Cesar que permitiera liderar el proceso de energía termoeléctrica en toda la costa atlántica. Era una época en donde el tema de interconexión sigue siendo un problema de la imposibilidad de depender exclusivamente de la hidroeléctrica, y el plan original era desarrollar esa industria carbonera para abastecer el sector de generación eléctrica. Esto tiene mucho que ver con una relación muy importante que desde los años 60 se tenía en el país, y era que el recurso mineral, especialmente el petróleo, el carbón, eran motores de desarrollo en la medida en que eran condición fundamental para poder desarrollar la actividad industrial en el país. Y ese fue el motivo por lo cual en ese momento se declaró las actividades extractivas como de utilidad pública e interés social. Una característica que pues, a uno le puede parecer un saludo a la bandera, pero no es tan saludo a la bandera porque tiene una implicación bien importante. Cuando se está pensando en desarrollar una red vial, obviamente puede haber conflicto en quien toma la decisión de la red vial y el propietario del suelo. Entonces se establece un principio en donde para ese tipo de usos del suelo, cuando hay un interés de una actividad de utilidad pública e interés social, como es las vías de comunicación, obviamente el deseo del particular de mantener su predio no prima sobre el deseo de la sociedad de hacer el desarrollo. Entonces se dice, en ese momento, cuando suceden ese tipo de cosas, se resuelve por la vía de la expropiación administrativa, si no hay posibilidad de que haya un acuerdo de voluntades de cómo hacer la transferencia del derecho de propiedad. En la minería y los hidrocarburos se pensaba lo mismo precisamente porque eran el motor del desarrollo interno, y entonces se hizo esa declaración. Uno podría pensar que en petróleo todavía en alguna medida tiene esa connotación, porque garantizar la independencia de las importaciones del petróleo es una condición fundamental para el desarrollo local. Pero en el caso de la minería sí estamos lejos de eso. La minería, el Estado en ese momento, estamos hablando de principios de los 80, tomó la decisión, venía haciendo intentos de emular lo que se estaba haciendo con Ecopetrol, que hubiera una empresa del Estado que se encargara de la explotación minera. Se crearon dos iniciativas de gran envergadura que eran Cerrejón, los carbones del Cerrejón, y el ferroníquel de Cerro Matoso. Eran dos grandes proyectos en donde el Estado planteó una asociación entre el Estado con un 50% y un particular que tuviera experiencia y capacidad de inversión para desarrollar la actividad, que era un modelo incluso alterno al de Ecopetrol. Ecopetrol era una entidad eminentemente del Estado hasta hace muy poco tiempo.
Al cabo de 2 o 3 décadas el Estado renunció a esa alternativa, obviamente porque se presentaron problemas, no era fácil desarrollar esas alianzas, pero Ecopetrol tampoco marchó durante los mismos periodos sin conflictos y sin dificultades. En Ecopetrol de todas maneras hubo una decisión de Estado de mantenerla a pesar de las dificultades, y en ese momento pues es una empresa que sigue teniendo altibajos, pero es indudable que es una empresa sólida, cotizada a nivel internacional. Con una característica en el petróleo es que se renunció a que hubiera un monopolio del Estado en la extracción de hidrocarburos, y se eliminó completamente las funciones de regulación y control de la empresa del Estado, se separaron las dos funciones y eso generó un dinamismo mucho mayor en el sector petrolero, cosa que marchó en vía completamente diferente en el caso del carbón y del níquel, en donde el Estado renunció rápidamente a hacer cualquier esfuerzo, vendió su participación en estas empresas, se las dejó con las consecuencias que vemos en términos fiscales y que vamos a ver con más detalle dentro de un rato, pero con una connotación muy importante en relación con esta gráfica. Y es que esos sectores que estaban concebidos hace 30, 40 años como dinamizadores de la industrialización, se volvieron generadores del efecto de la enfermedad holandesa, que es no solo no contribuyeron al desarrollo, sino que tienen aparejado que el resto de sectores productivos que quieren enfrentar la exportación con la revaluación del peso, empiezan a ver que sus costos de producción no son competitivos con el mercado internacional. Y adicionalmente sus productos en el mercado interno pierden competitividad porque es mucho más barato importar bienes que pueden producirse a nivel nacional por ese sobrevaloración del peso. Ese, digamos, un efecto de largo plazo que es muy importante tenerlo en cuenta, pero que adicionalmente el haber mantenido el concepto de utilidad pública e interés social está generando conflictos locales enormes, con toda esa polémica que hay de si es el gobierno central o si los entes territoriales pueden tener alguna incidencia o si las comunidades locales pueden tener incidencia en las decisiones extractivas de alto impacto social y ambiental que vamos a ver más adelante. Eso, digamos, son temas de largo plazo, pero que tienen implicaciones y las siguen teniendo. Hay un debate todavía abierto sobre esa categoría de utilidad pública e interés social. Y, por supuesto, la gran crisis del sector agropecuario, que deja también condicionada por esos dos mismos factores de enfermedad holandesa y las estrategias de apertura, deja al país dependiendo en su estructura económica, y después vamos a ver en la parte fiscal cómo eso tiene unas implicaciones supremamente fuertes. Y lo que les decía del tema de generación de empleo, estas son unas cifras del DANE, es un indicador que construimos que básicamente, ustedes recuerdan lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de todo el valor agregado en la economía en un periodo, en un año. Y el valor agregado tiene dos componentes fundamentales, es las utilidades de las empresas y la remuneración del trabajo. Eso es lo que se considera crecimiento económico, que haya un crecimiento de las utilidades de las empresas asociada a un crecimiento de la remuneración al trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es una relación por cada 100 pesos de utilidades de las empresas, cuánto se remunera el trabajo. En el caso del sector agropecuario, en un periodo de 2000-2011, las cifras del DANE nos dan relaciones entre 600 y 900 pesos que se remuneran al trabajo por cada 100 pesos que ganan las empresas. Eso quiere decir que es un sector altamente jalonador de empleo. Y obviamente la crisis del sector agropecuario tiene esa particularidad que genera una crisis en el crecimiento del empleo rural. La industria no tiene obviamente en esos niveles de magnitud, pero de todas maneras es altamente generadora de empleo. Por cada 100 pesos se generan entre 60 y 80 pesos en este periodo. En cambio, la minería de hidrocarburos es terriblemente marginal en la generación de empleo. Ahí vemos las cifras, en ese mismo periodo fueron entre 11 y 23 pesos. Es decir, la capacidad que tiene este sector de generar empleo, y eso lo reconocía el plan de desarrollo cuando lo que enfatizó era en la generación de ingresos. Y obviamente en este sector de generación de ingresos sí es un sector muy importante, el sector extractivo. Aquí tenemos una serie de la composición, aquí hacemos una suma, no es muy cristiana en términos jurídicos, sumamos el presupuesto general de la nación
más las regalías. Digo que no es muy cristiana, no es muy aceptable desde el punto de vista estricto, porque la Constitución dice que los ingresos de regalías son de los entes territoriales, no del presupuesto general de la Nación. Pero como está concebido en este momento, es un gran complemento al presupuesto general de la Nación, especialmente en la estrategia de lo que denominaron, yo creo que el ministro Echeverry debió haber lamentado mucho haber hablado de la mermelada, porque eso después se volvió repartir la mermelada se volvió un aforismo de las grandes dificultades que hay en eso, pero era cómo distribuir esos ingresos en todo el país, y haciendo esa suma de ingresos tenemos que entre el 2000 y 2005 el 23.4% del total de esos ingresos provenían de minería de hidrocarburos. Ya en los últimos años del periodo llega al 27, casi el 28% de los ingresos del Estado. Es decir, lo que pase con $1 que caiga el precio del petróleo, lo que compromete fundamentalmente son los ingresos del Estado. Alguien me dijo, pero perdí la cifra, es un impacto impresionante sobre los recursos del Estado cada vez que hay una oscilación de precios del petróleo. ¿Por qué digo del petróleo? Porque precisamente en esa composición 23 puntos de los 28 son de petróleo. Es decir, el sector petrolero es muchísimo más dinámico en generación de ingresos para el Estado, especialmente, retomamos lo que decíamos al principio, es que tiene una característica completamente diferente a la minería de oro, de níquel, incluso de oro, de carbón, de níquel y de oro. Es que realmente está integrada al mercado nacional, es un sector dinámico dentro de la economía nacional. Y obviamente está todos los ingresos que se generan por sobretasa de la gasolina, está todo el impacto que genera de poder tener cierta independencia en el manejo de precios de los combustibles, etcétera. Es decir, es un sector realmente dinámico dentro de la economía. Uno hasta podría decir, en el caso del petróleo, podría pensar que se aplicara el principio de oportunidad de un proyecto minero sobre cualquier otro interés de los particulares. Digamos, hay quienes no comparten esa idea, pero bueno. Pero es que en el caso de la minería sí, decir que es de utilidad pública e interés social, cuando todo el efecto se genera es en las utilidades de las empresas, y ahora vamos a ver que ya empezamos a ver las señales. El caso de minería exclusivamente solo 4 puntos, a pesar de todo el conflicto que genera, que de todas maneras en muchos casos parece ser más intenso que el del mismo hidrocarburos, sin desconocer que en hidrocarburos hay problemas. De todas maneras hay una institucionalidad mucho más consolidada, especialmente por la razón que mencionamos desde el principio, hay una trayectoria de participación del Estado en la actividad petrolera de varias décadas. Entonces el Estado no está improvisando, está con conocimiento de causa generando la institucionalidad y las modificaciones legales que sean del caso, adecuándola. Dejamos de ser un país con monopolio del Estado en la explotación de petróleo a volverse una empresa competitiva, incluso con participación de los particulares en su propiedad, pero competitiva con el resto de empresas y con un Estado regulador fuerte. Todo ese tipo de asuntos en el caso de la minería ha sido absolutamente contrario, y es precisamente lo que nos lleva a esta discusión, terminando este contexto con una polémica a nivel internacional que ya se está planteando. La CEPAL, y ahora les muestro los datos que llevaron a la CEPAL a plantear esto, dice que los países tienen que replantearse cómo están, en los países de América Latina, obviamente está haciendo referencias a América Latina, cómo debe replantearse la participación en la renta que genera la actividad extractiva, porque encuentra unos desbalances muy fuertes. Esto fue declaraciones en el año pasado, en mayo del año pasado. En el mismo mayo, 4 días antes, el ministro de Minas, que ya sabía lo que iba a decir la CEPAL, lo entrevistaron, y sus declaraciones era que el país no podía modificar el régimen de participación en esa renta del sector extractivo porque perdía competitividad. Ese era el argumento central del ministro. Entonces, esto lo vamos a retomar ahora al final para mirar si eso tiene alguna secuencia lógica en el caso minero, o si realmente es
pueden haber alternativas de fondo que son un poco las que hemos venido promoviendo en estos debates, de que sí hay oportunidades sin comprometer la competitividad de Colombia. Y precisamente esto fue lo que dijo, lo que encontró la CEPAL. Este es una evolución en 3 periodos, especialmente resaltando en el último periodo, que es cuando se disparan los precios, y encuentra que en todos los países, por cada dólar, lo que recibe el Estado subió cuando subieron los precios en la última parte del periodo, desde el 2007, que es donde empiezan los grandes picos de los precios de hidrocarburos y de minerales, pero queda Colombia solo con un país que tenga menor participación, que es Perú.